La figura que para nosotros, para el Partido Popular de Rubí, es muy importante, como es la figura del policía tutor. El policía tutor es un policía que trabaja con menores en asuntos de prevención y protección en el ámbito del menor. Cuando hay una infracción, se informa al agente tutor correspondiente para que pueda mediar. El policía tutor informaría a la familia correspondiente, suelen ser familias desestructuradas, y si no, pues tendría incluso un poco de control de teléfono vía WhatsApp. La función también del policía tutor es asesorar a los centros educativos, vigilar los perímetros para la prevención de venta de drogas, controlar también los perímetros de los centros escolares para el tabaco, para que los críos no lleguen a fumar, y colaborar también en la resolución de conflictos de los menores. Menores en horario lectivo que están por la calle, que están consumiendo tóxicos, que están en los fines de semana consumiendo alcohol en cualquier lugar. Bueno, pues eso es aparte de ser un problema social, también es un problema policial, político. Quiere decir que si no hay una voluntad política, hay una voluntad de realmente querer solucionar problemas, pues ahí hay un problema. Nosotros canalizamos toda esa información de todas las actuaciones que realicen las patrullas, que realicen cualquiera de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, la canalizamos y juntamente la tratamos con esos servicios para hacer intervenciones directas, para poder trabajarlas y para poder detectar indicios de que con ese menor está pasando algo. Porque claro, el hecho de que un alumno absentista lo cojas una vez puntualmente, pues bueno, puede ser casualidad, pero ya cuando lo coges 4, 5, 10 veces, ya sabes que hay un problema detrás. Puede haber un problema familiar, puede haber un problema de bullying, puede haber un problema, pero hay un problema seguro. La verdad es que está funcionando muy bien y tiene una gran aceptación social por el hecho de que realmente somos una policía muy cercana, porque trabajamos con las familias, trabajamos con el entorno educativo, con servicios sociales, porque trabajamos en red, ¿no? Es como una pieza más del engranaje que faltaba dentro del trabajo con menores, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la prevención, que sí también cuando se trabaja en el ámbito de reforma, que es cuando ya han cometido la infracción, también la trabajamos, ¿no? Pero nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención y cada vez en edades más tempranas, porque es lo que hablamos. O sea, hay menores de 11, 12 años que cometen acosos, que cometen violencia de género, que cometen abusos sexuales, que cometen delitos graves que quedan en cierta forma impunes y claro, al final se les hace responsables a los padres sin que el menor tenga conciencia de lo que ha hecho. Entonces lo que pretendemos es eso, hacer más responsables a los menores de esos hechos, por el simple hecho de que es eso, si son responsables para cometer ese tipo de acciones, tienen que ser responsables para asumirlo.